inicio al tema del día de hoy, que es acerca del tratamiento de ácido úrico en pacientes con enfermedad renal crónica por su servidora Gabriela Cinesio. Vamos a comenzar. Bueno, primero es importante hablar acerca de lo que viene siendo el ácido úrico. Principalmente se le va a conocer como por ser una sustancia que se llega a producir en el cuerpo principalmente como resultado de la descomposición de las purinas, que estos van a ser compuestos que llegan a estar presentes tanto en alimentos y también llegan a ser producidos de forma natural en nuestro organismo. En algunos alimentos en los que podemos encontrar estas purinas llegan a ser hígado, anchoas, bebidas alcohólicas como viene siendo la cerveza, caldos, principalmente de carne, pollo, pescado, sardina, extractos de carne y pescados. Principalmente lo vamos a estar encontrando en consomés, en calditos, aquí como lo menciona. Y bueno, hígado e inclusive algunas otras vísceras. Más adelante también les puse unas tablitas de algunos de los alimentos en los que lo podemos encontrar. Generalmente, en un paciente que no llega a tener enfermedad renal, no va a haber como tal todavía esta acumulación de ácido úrico, pero generalmente, ya que, perdónenme, esto se llega a eliminar a través de la orina, la generación de altas concentraciones de ácido úrico. Pero sabemos que en los pacientes con enfermedad renal, una de las características, por así decirlo, es que llegan a perder esta funcionalidad que viene siendo el del poder orinar. Entonces se va a ir acumulando, perdón, este ácido úrico, lo cual nos va a generar una hiperuricemia o también conocido como ácido úrico alto. En los pacientes con enfermedad renal, como lo vimos anteriormente, se llega a estar acumulando estas concentraciones de ácido úrico dentro de su organismo, también lo pueden conocer como hiperuricemia, y también va a jugar un papel fundamental dentro de la progresión de la enfermedad renal a través de la lesión renal directa. Entonces, también aquí esto va a ser fundamental dentro de los pacientes con enfermedad renal. Es un valor que se debe, es un laboratorio, perdónenme, que se tiene que estar revisando también constantemente para evitar también que llegue a haber complicaciones como lo viene siendo gota. Entonces, aquí ya en este caso, su médico nutrólogo o profesional de la salud también debemos de estar revisando laboratorios para evitar que exista alguna complicación a futuro. Aquí como tal les puse algunas de los rangos que nos llegan a dar las literaturas. Nos menciona que en hombres es el menor a 7.7 miligramos sobre decilitro y en mujeres 6.6 miligramos sobre decilitro. Entonces, ya como vimos, en los pacientes con enfermedad renal generalmente se llega a asociar por una reducción de la tasa de filtrado glomerular, que también sabemos que esto es característico de los pacientes con enfermedad renal crónica. Conforme va avanzando o ya se encuentra en un estadio más avanzado, nuestra tasa de filtrado glomerular va a ir disminuyendo. Entonces, también esto a la par puede estarse asociando también con el incremento de ácido úrico y bueno, también puede ser un fenómeno secundario a esta enfermedad renal. Entonces, siempre es muy importante el trabajo multidisciplinario, siempre se lo recalco, es de estar trabajando a la par junto con nuestro médico, el nutriólogo, nuestro nefrólogo, para brindar un tratamiento más oportuno a los pacientes y mejorar calidad de vida. También se ha observado como tal que las concentraciones de ácido úrico puede dar lugar a algunas complicaciones, como viene siendo nefropatía aguda, nefropatía crónica, vemos si va relacionado a enfermedad renal, artritis gotosa aguda, esto principalmente debido a cristales que llega a haber a nivel de articulaciones, gota, nefrolitiasis úrica. Entonces van a ser algunas de las complicaciones que se pueden estar generando por esta acumulación de ácido úrico. También se ha visto que en los pacientes con enfermedad renal que lleguen a presentar niveles de ácido úrico altos, podemos encontrar una reducción del filtrado glomerular, que ya es parte de lo que hemos revisado. Y recordemos que en cuanto menor sea también nuestra tasa de filtrado glomerular, nos encontramos en un estadio más avanzado de la enfermedad renal. Si nuestra tasa de filtrado ya llega a ser menor a 15, ya llegamos a estar en un estadio 5 de la enfermedad renal. También podemos tener un aumento de la resistencia renal vascular, uso de diuréticos o inclusive coexistencia de resistencia a la insulina que pueden estar presentando como tal los pacientes con enfermedad renal.
Como tal, en algunas investigaciones han observado que el ácido úrico puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica, tanto para pacientes que lleguen a vivir con diabetes como para los que no presenten diabetes. Entonces, esto por ende puede desarrollar una enfermedad renal crónica de 2 a 10 veces mayor y principalmente las mujeres vamos a ser la población más vulnerable al poder padecer esta hiperuricemia. Entonces, hay que igual, vuelvo a recalcar, el estarnos revisando constantemente porque ya también se ha estado estudiando investigaciones y aquí también nos mencionan que estudios han observado que el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica es mayor en individuos con hiperuricemia o con ácido úrico que en sujetos con albuminuria leve. Entonces aquí también lo podemos ver como un factor de riesgo dentro de esta población. Ahora hablando un poco en cuanto a la alimentación dentro de las personas que llegan a tener ácido úrico, aquí principalmente vamos a ver algunos alimentos que debemos de estar evitando dentro de su consumo. Principalmente vienen siendo los azúcares. Estos principalmente porque llegan a contener fructosa, como los alimentos ricos en purinas, que pueden elevar los niveles de urato sérico. Y también sabemos que como tal los azúcares debemos de estarlos evitando en los pacientes con enfermedad renal. Principalmente porque la mayoría de los pacientes con enfermedad renal son pacientes que viven con diabetes, donde sabemos que también hay que tener una restricción de azúcares, principalmente azúcares simples. Entonces aquí es principalmente el estarlo evitando, optar por algún otro tipo de alimentos, principalmente igual podemos incluir frutitas, pero evitar en este caso el consumo de azúcares simples que va a la par relacionado con las bebidas azucaradas, que principalmente conocemos que vienen siendo jugos, refrescos, que también llegan a tener altas concentraciones de azúcares dentro del producto. Igual aquí una recomendación que les doy es que leamos la lista de ingredientes del alimento o del producto que vayamos a consumir. Y el primer ingrediente que nos va a aparecer en la lista es el que se llega a encontrar en mayor proporción. Si llegamos a agarrar algún refresco cualquiera, podemos verlo, inclusive el azúcar va a estar entre el primero o el segundo lugar en cuanto a la lista de ingredientes. Entonces, de preferencia, hay que evitar ese tipo de alimentos. Y bueno, también se ha observado en bebidas alcohólicas, principalmente el consumo de cerveza, puede aumentar como tal los niveles de urato y se ha asociado también con un mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Entonces, estos son algunos alimentos que debemos de estar evitando dentro del tratamiento de la hiperuricemia o del ácido úrico alto. También se ha visto que algunos factores dietéticos pueden llegar a estimular la producción de ácido úrico, lo que veíamos al inicio en la primera diapositiva, algunas carnes ricas que llegan a ser en purinas, principalmente mariscos. También hay que estarlo, aquí va a ser mucho trabajo a la par con el nutriólogo. Él nos va a estar orientando las cantidades y los alimentos que podemos estar consumiendo. Mientras tengamos el ácido úrico alto, de preferencia hay que estarlo evitando o moderando las cantidades de algunos alimentos. Ya posteriormente a esto, nuestro nutriólogo nos va a estar abriendo un poquito más o nos va a estar dando más opciones de alimentos, más bien. Entonces aquí principalmente va a haber un poco de restricción en cuanto a algunas especies de mariscos. La cerveza también, esta sí, ya como vimos anteriormente, debemos de estarlo disminuyendo. Algunos tipos de azúcares como miel, azúcar, general, jarabe de maíz alta fructosa, que esto lo llegamos a encontrar en la mayoría de los alimentos procesados. Y bueno, también hay que tratar algunas otras condiciones como isquemia, estrés por calor, condiciones asociadas con un rápido recambio celular, por ejemplo, síndrome de lisis tumoral. Igual aquí les puse eh, como algunos alimentos dentro del control de la ingesta de purinas, se ha observado como tal que debemos de reducir el consumo de vísceras. Aquí que hablamos de vísceras, hígado, riñón, corazón, no sé, tripa, si llegase a hacer el consumo ahorita, si llegamos a tener ácido úrico alto, lo más recomendable es reducir su consumo, pero a lo mejor, no sé, una vez llegamos a consumirlo, hay que cuidar mucho, y siempre se los mencionó, el lugar donde compremos como tal las vísceras. De preferencia que sea un lugar certificado, que tenga sello TIF, que esto nos está garantizando como tal que
el animal como tal, la res, en este caso, por así decirlo, no hubo como tal un consumo de algunas sustancias como viene siendo el clenbuterol. Entonces sabemos que esto también es una sustancia dañina también para las personas. Entonces, este sello TIF nos ayuda a garantizar que no hubo como tal que este consumo de sustancias que haya tenido, en este caso, la res. Entonces, aquí como sugerencia es ver que esté certificado con TIF. Carnes rojas en exceso también hay que evitarlas, que es lo que les mencionaba. Su nutrólogo les va a estar determinando las cantidades que deben de estar consumiendo. Sabemos que si estamos en la etapa de prediálisis, hay que moderar el consumo de proteína, a diferencia de que si ya estamos en terapia sustitutiva, sabemos que el consumo de proteína es mayor. Entonces aquí debemos de estar moderando y cuidando las cantidades y porciones que vamos a estar consumiendo, en este caso de carnes rojas, embutidos. Aquí igual, si llegamos a tener ácido úrico alto, ¿no? De preferencia hay que evitarlos, porque también llegan a contener aditivos a base de fósforo y potasio que llegan a ser también nocivos para el paciente con enfermedad renal. Sabemos que estos dos minerales se llegan a incrementar dentro de su organismo, entonces igual aquí yo les recomiendo leer la lista de ingredientes del empaque de los embutidos, ya sea del jamón, las salchichas, el chorizo, tocino, etcétera. Y vamos a ver que van a existir muchos aditivos que llegan a contener estos jamones, estos salchichas. Entonces aquí, como tip, les doy que si ven que dice FOS, ya nos da a entender que tiene fósforo, ¿no? Entonces, de preferencia hay que evitarlo. Y si dice potasio o tiene una K, también hay que evitarlo porque va a tener aditivo a base de potasio. Más aparte, también llega a tener muchos aditivos a base de sodio. Entonces, de preferencia, vamos a evitarlos. Mariscos como la sardina, camarón, también hay que reducir su consumo durante este momento que llega a presentar ácido úrico alto. Consomés o concentrados, calditos, por así decirlo, sopas y caldos de carne, porque ahí se está quedando como tal todas estas purinas. Al momento de cocerlo nos tomamos, no sé, un caldito de res, ahí se cose la carne, entonces ahí se están quedando como tal todas esas purinas. Entonces no queremos como tal que esto vaya a nuestro organismo, entonces no hay que consumirlo como tal el caldito. ¿Qué podemos incluir como tal dentro de la dieta? Pollito sin piel, pescado blanco, huevo, lácteos bajos en grasa, ya sea queso, leche, yogur, pero de preferencia que sean bajos en grasa o reducidos. Dentro del tratamiento también de la hiperuricemia, se ha visto también que deben de estar realizando algún tipo de actividad física y bueno, si llega a padecer el paciente sobrepeso u obesidad, también estar controlando esta pérdida de peso o irlo monitoreando. Se ha observado también en estudios en pacientes con enfermedad renal que se recomienda como tal que realicen algún tipo de actividad física. Hace que el paciente sea también más independiente, inclusive muchas veces ya no se pueden levantar y ya al estar realizando algún tipo de actividad, ya él mismo puede estarse levantando, realizar sus actividades de forma cotidiana. Aquí yo lo que les sugiero es que también vaya bajo asesoramiento de un profesional de la salud, en este caso un licenciado en ciencias de la actividad física y salud, va a estar monitoreando, o sea, va a ser un profesional de la salud, historia clínica, ver qué otros antecedentes tiene, si tiene movilidad en piernas, brazos, si el paciente tiene fístula, catéter, va a estarlo orientando y recomendando la actividad más adecuada de acuerdo a la condición del paciente. También, o sea, si el paciente quiere realizar pesas, pues les va a estar diciendo la técnica, la cantidad de peso que deben de cargar, entre otros. Pero les digo, siempre bajo asesoramiento de un profesional de la salud. Y bueno, les digo, ya ahorita se ha visto actualmente que el realizar ejercicio en pacientes con enfermedad renal trae varios resultados positivos. Inclusive ya está habiendo como protocolos en los pacientes que están en sesiones de hemodiálisis que están realizando dentro de su sesión ejercicio. Hay bicicletas estáticas, entonces está el paciente en su sesión y está con la bicicleta ahí pedaleando, lo que tiene su sesión de 3 horas aproximadamente. A lo mejor no todo ese lapso lo hace de bicicleta, pero se puede poner una hora, hora y media, y aquí depende de la sugerencia que esté dando el profesional. Limitar el consumo, ya lo estuvimos viendo, de carnes y mariscos ricos en purinas. Igual creo que más adelantito viene la tabla que les mencionaba.
Igual, evitar el consumo de bebidas endulzadas con maíz, con jarabe, perdón, de maíz de alta fructosa, bebidas energetizantes, bebidas con alto contenido de azúcares, jugos, refrescos que les mencionaba anteriormente. Optar, en este caso, por el consumo de lácteos que sean bajos en grasa o descremados. Lo pueden encontrar como leche light, leche descremada, inclusive ya en el súper algunos tipos de queso. He visto que viene el queso panela y todavía trae la leyenda de reducido en grasa, entonces de preferencia optar por ese tipo de lácteos. Lo que lo va a diferenciar a lo mejor entre un lácteo, una leche entera a una leche light, principalmente va a ser la cantidad de grasa. Entonces aquí generalmente llegan a tener la misma cantidad de proteína, si llegan a estar adicionados con vitaminas, con minerales, va a ser lo mismo, solo aquí en este caso va a cambiar la cantidad de grasa que llega a contener entre un lácteo y otro. Como tal, se recomienda a que los pacientes lleguen a tener una dieta que sea baja en purinas o en estos alimentos que ya lo estuvimos viendo, que vienen siendo consomés, vísceras, evitar el consumo de lácteos enteros, bebidas alcohólicas como viene siendo la cerveza o con alimentos altos en azúcares. De preferencia hay que estarlo evitando y monitoreando. Si somos pacientes, bueno, aquí viene la tablita, en etapa de prediálisis, también recordemos que es muy importante el estar cuidando la cantidad de proteína que debemos de estar consumiendo, la que nos esté recomendando nuestro nutriólogo. Y si estamos en alguna terapia sustitutiva, llámese hemodiálisis o diálisis peritoneal, también debemos de estar consumiendo la cantidad de proteína que nos estén sugiriendo. También debemos de tener control con los líquidos, más si ya no estamos orinando. Recordemos que si no orinamos, la cantidad máxima que debemos de estar consumiendo llega a ser 1 litro de líquidos al día. ¿Qué incluimos dentro de este litro? El agüita de las pastillas y el té, la gelatina, no sé, a lo mejor alguna sopita que hicieron, el caldito de la sopa, todo se debe de ir contabilizando. Y bueno, aquí como tal les puse una tablita acerca de algún contenido de purinas en los alimentos. Va aquí, tenemos contenido, alimentos con un contenido elevado de purinas, moderado y con un contenido bajito. Con un contenido elevado, miren, tenemos cubitos de sopa, extractos de carne, salsas de fondo de carne, caldos, vísceras, que es lo que ya estuvimos revisando, vísceras como corazón, riñón, hígados, sesos, mollejas, embutidos, anchoas, mejillones, sardinas, que también veíamos que eran también algunos mariscos, la levadura de cerveza, que esto es principalmente lo que se debería de estar evitando dentro del tratamiento del el ácido úrico alto en los pacientes. Moderado, tenemos carnes y pescados, igual algunos mariscos, algunas verduras. Aquí también se debe estar monitoreando cuáles son aquellas que llegan a estar un poquito altas, e igual se pueden ir intercambiando para que no haya reducción en cuanto al consumo de frutas y verduras en los pacientes con enfermedad renal. Ya hemos visto como tal que ha habido varios beneficios de una dieta a base de plantas en los pacientes con enfermedad renal. Y bueno, alimentos con un contenido muy bajito. Tenemos algunos cereales como el arroz, pastas, eh, pan de caja, frutas. Entonces aquí en este caso son algunos ejemplos que yo les puse en cuanto, o que encontré más bien, del contenido de purinas en algunos alimentos. Sin embargo, pues les vuelvo a mencionar, esto debe de ir bajo el tratamiento a la par junto con su nutriólogo, quien les va a estar dando su dieta de acuerdo al estadio en el que se encuentran, si llegan a tener alguna otra complicación o comorbilidad. Y bueno, va a haber una lista a lo mejor de alimentos que debemos estar evitando por el momento en lo que llegamos a tener este ácido úrico alto dentro de nuestro organismo. Y bueno, ya para finalizar, algunas recomendaciones va a ser disminuir el consumo de alimentos ricos en purinas. Si no somos pacientes con enfermedad renal, un alto consumo de líquidos. Pero si somos pacientes con enfermedad renal, que en este caso pues va enfocado la ponencia de hoy, hay que tener cuidado con el consumo de líquidos. Ya lo mencioné anteriormente, más si ya no orinamos, hay que tener cuidado con el control de líquidos. Y más también ahorita en estas fiestas también hay que tener mucho cuidado con el control de el agüita, no sé, el ponchecito, atoles, todo eso, hay que estarlo
sumando para no pasarnos de la cantidad de líquidos que nos esté dando nuestro profesional de la salud. Mucho cuidado. También hay que incrementar el consumo de lácteos, preferentemente descremados, frutas y verduras. Evitar el consumo de alimentos que llegan a ser ricos en grasas saturadas, colesterol, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, principalmente ya vimos la cerveza, mantener un peso adecuado, igual aquí nuestro nutrólogo nos va a estar orientando. Y bueno, lo que les mencionaba, un trabajo multidisciplinario. En este caso, pues ya vimos el trabajo junto con el nefro, el nutriólogo, el licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Salud. Todo esto para darle un tratamiento más adecuado al paciente y mejorar su calidad de vida. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Voy a estar aquí al pendiente si llegan a tener alguna duda. Muchas gracias a Miguel Benítez por estarnos acompañando. Muchas gracias, Eleazar, que bueno, me alegra mucho que les haya gustado la información del día de hoy. Entonces, igual los invito a que estén siguiéndonos en redes sociales. Ya casi termina el año, pero aún así vamos a seguir impartiendo algunas otras ponencias dentro de este mes de diciembre. Entonces, para que estén acompañándonos. Nuevamente los invito a que nos estén siguiendo en redes sociales, tanto Nefrofarma como de Sacar Biotech, para que nos puedan acompañar en los siguientes temas que se van a estar impartiendo. Muchas gracias y que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.